criar a un hijo sola, con las manos encallecidas y la esperanza en los ojos. Pensó que, al verlo triunfar, por fin tendría paz y reconocimiento. Pero la llegada de una mujer elegante lo cambió todo, sellando un distanciamiento cruel. Lo que parecía un cuidado se convirtió en silencio, y el silencio se convirtió en un peligro. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte al canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Doña Elena siempre supo lo que era cargar el mundo en la espalda. No de forma dramática, no con lamentos ni autocompasión, sino con esa fuerza silenciosa que solo conocen las mujeres que han criado a sus hijos solas. A sus 68 años, su cuerpo delgado aún guardaba la memoria de décadas, lavando ropa en lavaderos de cemento, trapeando pisos en casas ajenas, cocinando para fiestas de gente que apenas conocía. Todo esto en Querétaro, la ciudad que nunca dejó, donde nació, donde vio a su esposo marcharse y donde crió a Daniel, su único hijo. El esposo, Javier, había sido un hombre guapo de joven, alto, de sonrisa fácil, trabajador. Pero el tequila fue más fuerte que cualquier promesa de matrimonio. Empezó despacio, con unas cervezas el fin de semana, luego pasó al caballito en la comida y terminó en las madrugadas en que volvía tambaleándose, gritando, rompiendo lo poco que tenían. Elena aguantó hasta donde pudo, no por amor, eso ya se había muerto hacía tiempo, sino por miedo a no poder mantener al hijo sola, hasta el día en que Javier desapareció para siempre. Se llevó la poca ropa que tenía, dejó deudas en la cantina de la esquina y una carta corta, mal escrita, diciendo que ya no podía con nada. Daniel tenía 7 años. Fue en ese momento que Elena tomó una decisión que muchas mujeres toman sin siquiera darse cuenta de que están siendo heroínas. Decidió que su hijo no sería como el padre, que estudiaría, tendría un título, tendría una oportunidad, que no caería en la misma trampa de la bebida, del coraje, del abandono. Y para eso, trabajó. Trabajó hasta que le dolieron los huesos, hasta que las manos se le llenaron de callos, hasta que el cansancio se volvió parte de ella. Daniel creció viendo a su madre salir de madrugada y volver de noche. Creció comiendo lo que ella lograba traer de las casas donde trabajaba, usando ropa que ella cosía a mano, pero también creció con libros en el librero, con cuadernos nuevos cada año, con la certeza de que alguien creía en él, y eso hizo toda la diferencia. Cuando Daniel terminó la prepa, Elena lloró. No de tristeza, sino de un orgullo que ni ella sabía que le cabía en el pecho. El muchacho lo había logrado. Fue aceptado en la carrera de administración, consiguió una beca, trabajó de día y estudió de noche. Y cuando se graduó a los 24 años, abrazó a su madre y le dijo que todo lo que conquistara de ahí en adelante sería por ella. Y conquistó. Daniel tenía talento para los negocios. Empezó trabajando en una cooperativa agrícola, entendió cómo funcionaba el sector, hizo contactos, aprendió a negociar. En pocos años, abrió su propia empresa de insumos agrícolas. Compró tierras, hizo alianzas. A los 35 años, era uno de los empresarios más respetados de la región. Tenía propiedades, contratos, un buen nombre. Todo lo que Elena había soñado para él, y más. Ella siguió viviendo en la misma casa sencilla donde crió a su hijo, pero ahora ya no necesitaba trabajar. Daniel insistía en darle dinero, en pagar las cuentas, en mejorar la casa. Elena aceptaba con gratitud, pero nunca dejó de ser quien era. Seguía despertando temprano, regando las plantas, haciendo pan de elote los fines de semana, yendo a misa cada domingo. Y el hijo la visitaba. No todos los días, pero la visitaba. Le llamaba siempre, le preguntaba cómo estaba, la llevaba a comer fuera. Elena se sentía completa, hasta que Daniel conoció a Fernanda. Fernanda Villarreal era el tipo de mujer que llamaba la atención sin necesidad de alzar la voz. Alta, elegante, siempre, bien vestida, con ese aire de quien nació sabiendo cómo comportarse en cualquier ambiente. Venía de una familia de abolengo de Querétaro, los Villarreal, dueños de haciendas que alguna vez fueron prósperas,
pero que con el tiempo fueron perdiendo fuerza. El apellido todavía pesaba, pero el dinero ya no era el mismo. Fernanda había estudiado en el extranjero, hablaba inglés, tenía una maestría en gestión, y cuando conoció a Daniel en un evento empresarial, vio en él exactamente lo que necesitaba. Un hombre de éxito en ascenso con el futuro garantizado. Para Daniel, Fernanda representaba todo lo que él había admirado de lejos toda la vida. Ella era el mundo que él siempre quiso alcanzar, pero que parecía demasiado distante para un niño que creció con su madre lavando ajeno. Ella hablaba de viajes, de vinos, de inversiones internacionales. Era sofisticada, tenía clase, y además era guapa, inteligente, y parecía realmente interesada en él. Daniel se enamoró rápido, quizás demasiado rápido. El noviazgo duró 1 año. Fernanda era la novia perfecta. Apoyaba los negocios de Daniel, le daba sugerencias estratégicas, participaba en cenas con clientes, sabía exactamente qué decir y cuándo callar. Era una pieza que encajaba perfectamente en el rompecabezas de su vida, o al menos eso parecía. Cuando Daniel llevó a Fernanda a conocer a Elena, la madre sonrió, sirvió café, ofreció pan de elote, pero por dentro algo se le oprimió en el pecho. No eran celos, no era envidia, era una intuición antigua, de esas que tienen las madres y que rara vez se equivocan. Fernanda fue educada, elogió la casa, agradeció el café. Pero había algo en su mirada, una frialdad sutil, un distanciamiento calculado. Elena no supo definirlo, pero lo sintió, e intentó ignorarlo. Al fin y al cabo, su hijo era feliz. La boda se celebró 2 años después. Una fiesta grande, en un club campestre de Querétaro con más de 300 invitados. Elena usó un vestido azul claro que Daniel le había comprado y se sentó en la mesa principal, al lado de su hijo, sonriendo para las fotos. Pero por dentro esa opresión en el pecho no se iba. Miraba a Fernanda, tan hermosa de blanco, tan perfecta, y no podía deshacerse de la sensación de que algo andaba mal. Los primeros meses de casados, todo parecía normal. Daniel y Fernanda vivían en una casa amplia, moderna, con alberca y jardín. Elena era invitada a comer cada domingo, y ella iba, llevaba panecitos, ayudaba en la cocina cuando la empleada tenía el día libre. Fernanda era siempre cordial, siempre educada, pero Elena se daba cuenta. Las sonrisas eran cortas, las conversaciones superficiales, y había una prisa sutil para que se fuera. Fue cuando Fernanda se embarazó que las cosas empezaron a cambiar de verdad. Daniel estaba radiante. Iba a ser papá. Elena también se llenó de alegría. Finalmente tendría un nieto, alguien a quien contarle cuentos, prepararle comida, cargarlo en brazos. Pero Fernanda, aunque sonreía en las fotos y recibía felicitaciones, de todo el mundo parecía tensa. Y fue en ese periodo que las visitas de Elena comenzaron a disminuir. Primero, fue un domingo que Fernanda no se sentía bien y prefirió descansar. Luego, fue un compromiso que había surgido de último momento. Después, Daniel tuvo que viajar y Fernanda se quedó sola, sin ánimos de recibir a nadie. Las justificaciones siempre venían envueltas en educación y lógica. Elena nunca fue maltratada directamente, pero las invitaciones dejaron de llegar. Las llamadas de Daniel se hicieron más cortas, y cuando ella llamaba, quien contestaba era Fernanda, siempre diciendo que Daniel estaba ocupado, que le llamaría después. Solo que ese después rara vez llegaba. Elena aceptaba todo con la paciencia de quien cree que las cosas se arreglan con el tiempo. Al fin y al cabo, Fernanda estaba embarazada. Daniel estaba enfocado en los negocios. Era natural que la rutina cambiara. Ella no se quejaba, solo esperaba. Esperaba el día en que naciera su nieto y todo volviera a la normalidad. Y el nieto nació. Un niño precioso, al que llamaron Pedro. Elena fue al hospital al día siguiente del parto, llevó flores, llevó unos zapatitos de estambre que había tejido con sus propias manos, tomó al nieto en brazos y sintió el corazón desbordarse. Ese bebé era la continuación de todo, era la prueba de que la lucha había valido la pena.
Pero cuando levantó la vista y vio a Fernanda en la cama del hospital, vio algo que la heló. Una mirada dura, fría, calculadora. Una mirada que decía sin palabras que ese bebé no era suyo para amarlo. En los meses siguientes, Elena prácticamente desapareció de la vida de su hijo. Todavía llamaba, pero Daniel rara vez contestaba. Todavía mandaba mensajes, pero las respuestas eran cortas, genéricas. Fernanda siempre tenía una excusa lista. El bebé estaba enfermo, estaban remodelando la casa, tenían un viaje programado. Elena entendía o intentaba entender, pero por dentro la opresión en el pecho se convertía en un dolor constante. Fue Rosa quien se dio cuenta primero. Rosa era la empleada que trabajaba en casa de Daniel desde hacía 3 años. Una mujer de 40 y tantos, discreta, eficiente, que limpiaba, cocinaba y se encargaba de las cosas sin hacer ruido. Había venido de Oaxaca todavía joven, buscando trabajo, y había encontrado en Querétaro un lugar donde podía mandar dinero a su familia y vivir con dignidad. Elena siempre había sido amable con ella. Cuando iba a casa de su hijo en los primeros tiempos, platicaba con Rosa en la cocina, le preguntaba por su familia, por los hijos que se habían quedado en Oaxaca, le ofrecía consejos. Rosa nunca había olvidado ese trato. Para ella, doña Elena era una mujer de verdad, de esas que uno encuentra pocas veces en la vida. Y Rosa lo veía todo. Veía cómo Fernanda hablaba mal de Elena cuando Daniel no estaba cerca, comentaba con sus amigas por teléfono que la suegra era anticuada, sin clase, que la avergonzaba frente a las visitas. Veía cómo cortaba las llamadas de la suegra, inventando excusas elaboradas, diciendo que Daniel estaba en una junta cuando él estaba ahí, sentado en la sala, sin saber nada. Veía cómo, poco a poco, la matriarca estaba siendo borrada de la vida de su propio hijo, como si nunca hubiera existido. Pero Rosa sabía que doña Elena había criado a ese hombre sola, que se había sacrificado toda la vida para que él llegara a donde llegó. Y veía cómo Daniel, ciego de pasión o de ambición, no se daba cuenta de nada. Estaba tan ocupado construyendo su imperio, cerrando contratos, viajando a ferias, expandiendo el negocio, que no veía lo que sucedía dentro de su propia casa. Un día, Rosa estaba planchando en el cuarto de servicio cuando escuchó a Fernanda hablar por teléfono. La voz era baja, casi un susurro, pero el tono era claro, urgente. Estaba hablando con alguien que parecía conocer bien, y decía que necesitaba resolver un problema, que había alguien que sabía demasiado, alguien que podía arruinarlo todo, alguien que necesitaba ser alejada de una vez por todas. Rosa dejó de planchar. La plancha quedó suspendida en el aire mientras intentaba escuchar mejor. Fernanda continuó. Dijo que tenía un plan, que sería rápido, que nadie sospecharía nada, que en pocas semanas el problema estaría resuelto. Rosa sintió un escalofrío. No estaba segura de lo que estaba escuchando, pero sabía que no era nada bueno. Y cuando vio a Elena la semana siguiente, cargando un pan de elote en la puerta de la cocina, tocando en la puerta de atrás como si fuera una extraña, sin ser invitada a pasar, sin poder ni siquiera abrazar a su nieto, decidió que tenía que estar atenta. Muy atenta. Elena, por su parte, seguía intentando. Intentaba llamar, intentaba visitar, intentaba ser parte de la vida de ese niño que había visto crecer, que se había convertido en hombre, padre, empresario. Pero era como si una pared invisible se hubiera levantado entre ellos. Y lo peor era que Daniel no lo veía. Él estaba convencido de que su madre entendía, que ella sabía que él estaba ocupado, que los tiempos eran otros. Fernanda tenía ese talento, el talento de hacer que todo pareciera natural, justificable, inevitable. Las pocas veces que Elena lograba hablar con su hijo, él siempre tenía prisa. Decía que le llamaba después, que organizaban una comida cualquier día, que llevaba a Pedro a visitar a la abuela el fin de semana, pero el fin de semana nunca llegaba, y Elena, con esa paciencia infinita que solo las madres tienen, seguía esperando. Seguía creyendo que un día todo volvería a la normalidad, que el amor que le había dado a su hijo regresaría a ella de alguna forma,
que su nieto crecería conociendo a su abuela, escuchando sus historias, aprendiendo las recetas que ella había guardado toda la vida. Pero lo que Elena no sabía era que Fernanda tenía otros planes, planes que iban mucho más allá de un simple distanciamiento, planes que involucraban secretos tan profundos, tan peligrosos, que la simple existencia de Elena representaba una amenaza. Porque Elena, aun sin saberlo, cargaba dentro de sí una desconfianza, una intuición que había comenzado el día que vio a Fernanda por primera vez y que solo crecía. Y Fernanda lo sabía. Sabía que las madres ven cosas que los hijos no ven. Sabía que, tarde o temprano, Elena podría descubrir la verdad. Y eso no podía suceder. Entonces, en la quietud de esa casa grande en Querétaro, mientras Daniel manejaba sus negocios y el pequeño Pedro aprendía a caminar, Fernanda comenzó a tejer los hilos de un plan que lo cambiaría todo. Un plan que comenzaría con una conversación suave, con una propuesta que parecía venir del corazón, pero que escondía algo mucho más sombrío. Y Elena, con toda su bondad, con toda su fe en el amor incondicional, no tenía idea de lo que estaba por venir. ¿Te está gustando esta historia? Cuéntame qué opinas y cómo crees que terminará. La propuesta llegó de forma inesperada, pero envuelta en cuidado y preocupación. Fue una tarde de jueves, 3 meses después del nacimiento de Pedro, cuando Fernanda le llamó a Elena por primera vez en semanas. La voz era dulce, casi cariñosa, y eso ya hizo que Elena desconfiara. Al fin y al cabo, meses de frialdad no desaparecen de repente sin motivo. Fernanda dijo que estaba preocupada por la salud de su suegra, que había escuchado a Daniel comentar que Elena andaba cansada, con dolores de espalda, quejándose de insomnio, que creía importante que descansara un poco, que saliera de la rutina, que respirara aire puro, y que por eso ella y Daniel habían pensado en una idea. Tenían una propiedad, un rancho en Tequisquiapan, a unos 40 minutos de Querétaro. Era un lugar tranquilo, con árboles, jardín, una casita sencilla pero cómoda. Fernanda sugirió que Elena pasara un tiempo allá, que descansara, que cuidara su salud, que se alejara del ruido de la ciudad. Elena dudó. No porque desconfiara totalmente, sino porque algo en esa voz demasiado dulce sonaba falso, pero al mismo tiempo estaba cansada, cansada de luchar por ver a su hijo, cansada de sentirse invisible, cansada de esperar una invitación que nunca llegaba. Y tal vez, pensó, esa era una oportunidad de acercarse de nuevo a la familia. Si hacía lo que Fernanda sugería, tal vez demostraría buena voluntad, tal vez las cosas mejorarían. Así que, después de pensarlo unos días, Elena aceptó. Daniel se puso feliz con la decisión, o al menos eso fue lo que dijo cuando llamó para confirmar. Dijo que su madre merecía descansar, que el rancho era perfecto para eso, que él mismo la llevaría el fin de semana. Fernanda se encargaría de todo, contrataría a alguien para hacerle compañía, se aseguraría de que tuviera todo lo que necesitara. Elena escuchó todo y asintió, pero por dentro, esa opresión en el pecho no se fue. El sábado siguiente, Daniel apareció temprano por la mañana para recoger a Elena. Estaba de buen humor, hablando de los negocios, de cómo las cosas iban bien, de los planes de expandirse a otras regiones. Elena escuchaba y sonreía, feliz de estar cerca de su hijo, aunque fuera solo en ese trayecto en coche. Lo miraba conducir, tan diferente del niño que había criado, tan adulto, tan serio, y sentía un orgullo mezclado con una tristeza que no sabía explicar. Cuando llegaron al rancho, Elena tuvo que admitir que el lugar era bonito. Estaba en medio, de la nada, rodeado de pastizales y algunos árboles, con una casa de madera pintada de blanco y una terraza amplia. Había gallinas sueltas en el patio, un huerto con un guayabo y un limonero, y un silencio que era casi ensordecedor. Daniel ayudó a su madre a meter las maletas. La casa era sencilla, pero arreglada. Tenía una cocina pequeña, una sala con un sofá viejo pero limpio, 2 recámaras y un baño. Fernanda había mandado surtir el refrigerador y dejar todo listo.
Daniel se quedó unas horas, ayudó a su madre a instalarse, platicó un poco, pero pronto dijo que tenía que volver. Tenía compromisos el domingo. Pedro estaba con la niñera y Fernanda tenía que resolver algunas cosas. Abrazó a Elena, dijo que volvería pronto a visitarla y se fue. Elena se quedó en la terraza, viendo cómo su coche desaparecía en el camino de terracería y por primera vez desde que había aceptado ir al rancho, sintió miedo. Los primeros días fueron tranquilos. Elena se despertaba temprano, como siempre, preparaba café, cuidaba de las gallinas, regaba las plantas. El cuidador del rancho, don Joaquín, un hombre de unos 60 años, pasaba de vez en cuando para ver si necesitaba algo, pero no se quedaba mucho tiempo. Él vivía en una casita más alejada, cerca del corral, y tenía su propia vida. Elena intentaba llamar a Daniel, pero la señal de celular en el rancho era pésima. A veces lograba hablar por unos minutos, pero la llamada se cortaba a la mitad. Daniel decía que todo estaba bien, que pronto iría a visitarla, que aprovechara para descansar. Pero con el paso de los días, Elena empezó a notar que algo andaba mal. Las llamadas de Daniel se hicieron más raras. Cuando lograba hablar con él, la conversación era corta, apresurada. Él siempre tenía algo urgente que resolver, siempre prometía llamar de vuelta, pero no lo hacía. Y Fernanda simplemente desapareció. Ya no contestaba, no devolvía los mensajes, era como si se la hubiera tragado la tierra. Fue en la segunda semana que Elena comenzó a sentir los síntomas, un mareo extraño que venía de la nada y la dejaba desorientada, una debilidad en las piernas que la hacía sujetarse de los muebles para no caer, una somnolencia pesada que la arrastraba a la cama a media tarde, incluso sin haber hecho esfuerzo. Intentó ignorarlo al principio, pensó que era el cansancio, la edad, el cuerpo cobrando años de trabajo. Pero los síntomas empeoraron. Don Joaquín empezó a aparecer menos. Cuando Elena preguntaba por él, la respuesta era siempre la misma. Estaba ocupado con los animales, con el pasto, con la reparación de alguna cerca. Pero Elena veía que él evitaba mirarla a los ojos, que parecía incómodo, que se iba rápido cada vez que ella intentaba conversar. Y fue entonces que se dio cuenta. Él sabía algo. La comida que llegaba al rancho venía en cajas que dejaban en la terraza, siempre cuando Elena estaba durmiendo, o en el fondo del patio. Ya no había conversaciones con Daniel sobre lo que necesitaba, ya no había ese cuidado inicial. Era como si se hubieran olvidado de ella, como si la hubieran puesto ahí y la hubieran abandonado. Y lo peor era la sensación de que aquello no era un accidente. Era a propósito. Elena intentó salir del rancho una vez. Pensó en caminar hasta la carretera, pedir un aventón, volver a Querétaro. Pero cuando llegó cerca del portón, se dio cuenta de que estaba cerrado con candado. La llave no estaba donde debía, y don Joaquín no aparecía para abrir. Volvió a la casa con el corazón latiéndole desbocado, la respiración corta. Estaba atrapada, y nadie lo sabía. Fue en ese momento que Elena entendió. Fernanda no la había mandado al rancho por bondad. No era para descansar, no era para cuidar su salud. Era para alejarla, para aislarla, para borrarla. Y Daniel, su hijo, el niño que había criado con tanto sacrificio, no tenía idea de lo que estaba pasando. O peor, tenía idea y había elegido hacerse de la vista gorda. Las noches comenzaron a hacerse demasiado largas. Elena se quedaba despierta, escuchando los ruidos del campo, el viento golpeando las ventanas, los grillos cantando sin parar. Pensaba en el nieto que apenas conocía, en el hijo que se había alejado, en la vida que había construido y que parecía estar desmoronándose. Lloraba en silencio, sin hacer ruido, porque no quería que nadie supiera que tenía miedo. Pero lo tenía, mucho miedo. Fue en una de esas noches que Elena decidió escribir una carta. Usó un cuaderno viejo que había encontrado en un cajón de la cocina y comenzó a escribir. Le escribió a Daniel, le contó todo lo que estaba sintiendo, todo lo que estaba pasando. Le pidió que fuera a buscarla, que hablara con ella, que escuchara lo que tenía que decir. Le dijo que lo extrañaba, que extrañaba a su nieto,
que extrañaba su casa y que si algo le pasaba, él necesitaba saber que ella había luchado, que había intentado, pero que al final no había podido competir con Fernanda. Guardó la carta dentro de la Biblia que había llevado en la maleta, en medio del Salmo 23, aquel que hablaba de andar por el valle de sombra de muerte. Y rezó. Rezó como no lo hacía en años, pidiendo protección, pidiendo fuerzas, pidiendo que alguien la encontrara antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, en Querétaro, Rosa comenzó a sospechar. Hacía semanas que no veía a doña Elena, y siempre que le preguntaba a Fernanda, la respuesta era vaga. Está en el rancho, está descansando, está bien. Pero algo en el tono de Fernanda no convencía, y cuando Rosa vio, por casualidad, un frasco de medicamento en el baño de la recámara principal, un medicamento fuerte, del tipo que deja a la persona somnolienta y confundida, supo que tenía que actuar. Rosa no estaba segura de lo que pasaba, pero estaba segura de que no era nada bueno. Así que una tarde en que Fernanda había salido y Daniel estaba de viaje de negocios, tomó la dirección del rancho que estaba anotada en un papel en el refrigerador y decidió que iría hasta allá. Sola, sin avisarle a nadie, porque si le contaba a alguien nadie le creería. Al fin y al cabo, ¿quién sospecharía de Fernanda? ¿Quién imaginaría que una mujer tan educada, tan refinada, tan perfecta, sería capaz de algo tan cruel? Rosa tomó el autobús a Tequisquiapan, se bajó en la central y caminó hasta conseguir un aventón con un trailero que pasaba por la zona. Le explicó que iba a visitar a una amiga en un rancho y el hombre de buen corazón la llevó hasta cerca. Caminó el resto del trayecto a pie, siguiendo las indicaciones que había anotado, hasta encontrar el portón de madera pintado de blanco. Estaba cerrado con candado, pero Rosa se brincó la cerca, algo que no hacía desde niña, y siguió por el camino de terracería hasta avistar la casa. Cuando se acercó, escuchó un ruido que venía de adentro. Era un llanto bajo, ahogado, como si alguien estuviera tratando de esconderlo. Rosa corrió hasta la puerta principal. Tocó. Llamó. «Doña Elena, doña Elena, soy Rosa, estoy aquí». Del otro lado, Elena escuchó la voz. Al principio pensó que estaba delirando, que la soledad y los medicamentos la estaban haciendo oír cosas. Pero la voz continuó insistente, real. Se arrastró hasta la puerta con las piernas temblorosas, la cabeza pesada, y logró abrir. Cuando vio a Rosa ahí, de pie en la terraza, con los ojos desorbitados de preocupación, Elena se derrumbó, cayó en sus brazos y lloró. Lloró como no lo hacía desde que su esposo se había ido, desde que se había quedado sola con un hijo pequeño y ninguna perspectiva. Lloró porque finalmente, después de tanto tiempo, alguien había venido. Rosa sostuvo a doña Elena con fuerza. Sintió el cuerpo demasiado delgado, la piel fría, el olor de quien no está bien, y en ese momento lo supo. Supo que Fernanda había hecho algo terrible. Supo que doña Elena estaba siendo drogada, aislada, olvidada a propósito. Rosa ayudó a doña Elena a levantarse, pasó el brazo de ella por encima de sus propios hombros y la sostuvo hasta el sofá de la sala. Le trajo agua, mojó un paño y se lo pasó por la cara. Elena bebía el agua a sorbos, tosiendo, con las manos temblorosas. Estaba demasiado débil, demasiado confundida, pero poco a poco comenzó a hablar. Contó sobre los medicamentos que aparecían mezclados en la comida, sobre el cuidador que desaparecía cada vez que necesitaba ayuda, sobre el portón cerrado con candado. Contó sobre el miedo que había sentido, sobre las noches en que pensó que iba a morir ahí, sola, sin que nadie lo supiera. Rosa escuchaba todo con el corazón encogido. Siempre supo que Fernanda era fría, manipuladora, pero nunca imaginó que fuera capaz de algo así, de dejar que una mujer mayor se consumiera en medio de la nada, drogada, aislada. Y lo peor era saber que Daniel no tenía idea de nada. Rosa sabía que cuando él descubriera la verdad, el suelo se abriría bajo sus pies. Pero era necesario. Era necesario que él lo supiera antes de que fuera demasiado tarde. Con la poca fuerza que a doña Elena le quedaba,
Rosa la ayudó a juntar algunas cosas. Tomó los medicamentos que estaban en el armario de la cocina, los metió en una bolsa. Tomó la carta que estaba en la Biblia, doblada con cuidado entre las páginas amarillentas, y entonces despacio, paso a paso, las dos salieron de ahí. Se brincaron la cerca con dificultad. Rosa tuvo que prácticamente cargar a doña Elena, que apenas podía mantenerse en pie. Caminaron hasta la carretera y ahí se quedaron esperando. Pasó un tractor, pero el hombre no se detuvo. Pasó una moto, pero iba llena de costales de alimento. Y cuando Rosa ya empezaba a pensar que tendrían que caminar kilómetros, apareció una camioneta vieja, conducida por un señor con sombrero de paja. Rosa le hizo señas desesperada y el hombre se detuvo. Le explicó que su amiga se había sentido mal, que necesitaban volver a la ciudad. El hombre miró a doña Elena, vio su estado y no hizo preguntas. Les dijo que se subieran a la batea. Fue así, en la parte de atrás de la camioneta, sosteniendo a doña Elena en su regazo, que Rosa hizo el trayecto de vuelta a Querétaro. El viento les pegaba en la cara, la carretera estaba llena de baches, y doña Elena temblaba de frío y de debilidad. Pero estaba viva, estaba fuera de ese lugar. Cuando llegaron a la central de autobuses de Querétaro ya era de noche. Rosa le agradeció al hombre de la camioneta, sentada en una banca de la central con doña Elena acostada a su lado. Rosa sacó su celular e hizo lo único que podía hacer. Le llamó a Daniel. Él contestó al tercer timbrazo. Su voz sonaba cansada. Rosa respiró hondo y dijo: «Señor Daniel, necesito hablar con usted. Es urgente. Es sobre su mamá». Daniel se quedó en silencio por un segundo. Luego preguntó qué había pasado. Y Rosa, con la voz firme pero temblorosa de emoción, le dijo todo. Le dijo que había ido al rancho, que había encontrado a doña Elena sola, drogada, encerrada, abandonada. Le dijo que estaba mal, muy mal. Daniel se quedó mudo. Del otro lado de la línea solo se escuchaba su respiración, rápida, entrecortada. Después de un tiempo que pareció eterno, Daniel habló. «¿Dónde están?» Rosa le dijo que estaban en la central de autobuses. Él dijo que ya iba para allá, que no se movieran, y colgó. Rosa guardó el celular, miró a doña Elena que dormía inquieta en la dura banca, y rezó para que cuando Daniel llegara, estuviera preparado para escuchar la verdad, porque la verdad que ella tenía para contarle iba a cambiar su vida para siempre. Daniel conducía por la ciudad como si estuviera en trance. Las manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La cabeza le daba vueltas con 1000 pensamientos al mismo tiempo, tratando de entender lo que Rosa acababa de decir. ¿Su mamá drogada? ¿Encerrada? ¿Abandonada? No tenía sentido. Fernanda había sido tan cuidadosa, tan atenta, había insistido en que su madre descansara en el rancho. ¿Cómo podía ser verdad lo que Rosa estaba diciendo? Pero en el fondo, en 1900, una parte de él que había sido enterrada por la ambición y las ganas de pertenecer a un mundo mejor, Daniel lo sabía. Sabía que había descuidado a su madre. Sabía que había dejado de llamar, de visitar, de preguntar cómo estaba. Sabía que había aceptado las excusas de Fernanda sin cuestionar, porque era más fácil así. Porque cuestionar significaría admitir que había elegido a su esposa en lugar de a su madre, el estatus en lugar del amor, la apariencia en lugar de la verdad. Cuando llegó a la central de autobuses, las vio sentadas en una banca. Rosa sostenía a su madre, que parecía una muñeca de trapo, el cuerpo demasiado delgado, la cabeza caída hacia un lado. Daniel se bajó del coche y corrió. Y cuando se acercó y vio el estado de su madre, el rostro pálido, los ojos hundidos, las manos temblorosas, algo dentro de él se rompió. Se arrodilló frente a ella, tomó sus manos entre las suyas y lloró. Lloró como no lo hacía desde niño, desde los tiempos en que veía a su madre volver del trabajo exhausta y aún así preparar la cena, ayudarle con la tarea, contarle cuentos antes de dormir. «Mamá», dijo con la voz ahogada. «Mamá, perdóname». Elena abrió los ojos despacio, miró a su hijo e intentó sonreír.
pero la sonrisa le salió torcida, débil. No tenía fuerzas ni para eso. Daniel la tomó en brazos, con cuidado, como si fuera una niña, y la llevó hasta el coche. Rosa fue detrás cargando la bolsa con los medicamentos y la carta. Cuando entraron al coche, Daniel miró a Rosa por el retrovisor y preguntó: «¿Qué pasó? Cuéntamelo todo». Y Rosa le contó. Le contó sobre la desconfianza que tenía desde hacía meses, sobre la llamada que había escuchado, sobre la decisión de ir al rancho. Le contó sobre el estado en que había encontrado a doña Elena, sola, drogada, sin poder salir. Le contó sobre el portón cerrado con candado, sobre el cuidador que desaparecía, sobre los medicamentos mezclados en la comida. Daniel escuchaba todo en silencio, con la mandíbula apretada, los ojos fijos en la carretera. Y con cada palabra que Rosa decía, su mundo se desmoronaba un poco más. Cuando llegaron al hospital, Daniel cargó a su madre en brazos hasta urgencias. Los médicos la atendieron de inmediato, le hicieron análisis, le sacaron sangre, le pusieron suero. Y cuando llegaron los resultados confirmaron lo que Rosa ya sabía. Elena había sido sistemáticamente drogada con sedantes fuertes, del tipo que deja a la persona confundida, somnolienta, incapaz de reaccionar. Además, estaba deshidratada, desnutrida, con signos de negligencia grave. El médico miró a Daniel y le preguntó si sabía cómo había ocurrido aquello. Daniel no pudo responder. Solo negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Mientras su madre quedaba internada, Daniel salió al pasillo. Rosa lo siguió, todavía sosteniendo la bolsa con los medicamentos. Le entregó la bolsa, junto con la carta que doña Elena había escrito. «Léala», dijo. «El señor necesita saberlo todo». Daniel tomó la carta con las manos temblorosas, la abrió y comenzó a leer. Y con cada línea, con cada palabra, su corazón se hacía pedazos un poco más. La carta hablaba del miedo, de la soledad, de la sensación de estar siendo borrada. Hablaba del amor que Elena siempre tuvo por su hijo, del orgullo que sentía por él, pero también del dolor de ser olvidada, de ser tratada como un estorbo, como algo que necesitaba ser eliminado. Hablaba de la esperanza de que Daniel volviera a ser el niño que ella había criado, aquel que la abrazaba antes de dormir y le decía que cuando creciera la iba a cuidar. Y terminaba con una petición simple, desesperada. «Si algo me pasa, no dejes que sea en vano. Lucha por la verdad». Daniel dobló la carta despacio, la guardó en el bolsillo y miró a Rosa. «¿Dónde está ella? ¿Dónde está Fernanda?» Rosa dijo que había salido por la mañana, que iba a ver a unas amigas, que volvería hasta la noche. Daniel miró el reloj. Eran las 9 de la noche. Debía estar en casa. Respiró hondo. Miró a su madre a través de la ventana del cuarto, todavía dormida, conectada a los aparatos, y tomó una decisión. Iba a ir a casa. Iba a confrontar a Fernanda. E iba a descubrir la verdad, costara lo que costara. Cuando Daniel entró en casa, todo estaba en silencio. Las luces de la sala estaban encendidas, la televisión prendida sin volumen, pero no se veía a nadie. Subió las escaleras despacio, con el corazón latiéndole rápido, la rabia creciendo a cada paso. Encontró a Fernanda en la recámara sentada en el tocador, poniéndose crema en la cara como si fuera una noche cualquiera. Cuando vio su reflejo en el espejo, se giró y sonrió. «Amor, ya volviste. Pensé que te ibas a quedar en el hotel por el viaje». Daniel no respondió. Se quedó parado en la puerta, mirándola, tratando de entender cómo había sido tan ciego, cómo se había casado con esa mujer, cómo había creído en cada palabra, en cada sonrisa, en cada gesto calculado. Fernanda se dio cuenta de que algo andaba mal. La sonrisa se le borró. «¿Qué pasa? ¿Qué sucedió?» Daniel dio 2 pasos hacia adentro del cuarto. La voz le salió baja, controlada, pero cargada de una rabia que nunca había sentido. «Fui a buscar a mi mamá. Fernanda se puso pálida. Está en el hospital, drogada, deshidratada, casi muerta. ¿Sabes algo de eso?» Fernanda se levantó despacio con las manos temblorosas.
Daniel, no sé de qué estás hablando. Ella estaba en el rancho descansando como habíamos quedado. Daniel dio un paso más. No me mientas. Rosa me lo contó todo. Ella fue para allá. Vio el estado de mi mamá. Recogió los medicamentos que le estabas mandando. Leí la carta que mi mamá escribió antes de pensar que se iba a morir. Así que no me vengas con que no sabes nada. Fernanda se quedó en silencio. Su rostro cambió. La máscara de esposa perfecta se cayó, y lo que quedó fue algo frío, calculador, desesperado. Se sentó al borde de la cama, se pasó las manos por la cara, y cuando miró a Daniel de nuevo, tenía lágrimas en los ojos. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de quien ha sido descubierta y no sabe cómo salir de esa. «No lo entiendes», dijo con la voz temblorosa. Tenía que hacerlo. Ella iba a arruinarlo todo. Daniel se rió, una risa amarga, sin humor. ¿Arruinar qué? ¿Qué podía arruinar mi mamá? Fernanda se levantó, dio 2 pasos hacia él, pero Daniel retrocedió. «No te me acerques», responde. «¿Qué iba a arruinar?» Fernanda se detuvo, con los hombros caídos, la respiración pesada, y entonces habló. Ella lo sabía. Sabía que Pedro no es tu hijo. Daniel se quedó inmóvil, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El mundo le dio vueltas por un segundo y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. ¿Qué? Fernanda se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Ella lo sabía. Desde el principio. Miraba a Pedro y lo veía. Veía que no tenía nada de ti. Y yo sabía que te lo iba a contar. Que iba a destruir nuestro matrimonio, nuestra familia, todo lo que habíamos construido. Daniel no podía respirar. Las palabras de Fernanda resonaban en su cabeza, pero no lograba procesarlas. ¿Su hijo no era su hijo? El niño que había abrazado al nacer, que había arrullado para dormir, con el que había soñado enseñarle a andar en bicicleta, ¿no era suyo? Miró a Fernanda, y la voz le salió como un susurro ronco. ¿De quién es? Fernanda cerró los ojos y cuando los abrió, la verdad salió. De Marcos. Daniel sintió que las piernas le flaqueaban. Marcos, su mejor amigo. El tipo que conocía desde la universidad, que había sido padrino de su boda, que venía a cenar a casa cada mes. ¿Ese Marcos? Fernanda asintió bajando la cabeza. Fue una sola vez. Tú estabas de viaje. Yo estaba sola, y pasó. No lo planeé, pero cuando descubrí que estaba embarazada, supe que el hijo no era tuyo, y tuve que elegir. Contar la verdad y perderlo todo, o quedarme en silencio y construir una vida. Daniel dio un paso hacia atrás, luego otro, hasta chocar con la pared. La habitación giraba, el suelo parecía abrirse bajo sus pies. Todo en lo que había creído, todo lo que había construido, era mentira. La esposa era mentira. El hijo era mentira. La vida entera era una mentira. Y su madre, la única persona que siempre había estado a su lado, la única que nunca le había mentido, había sido alejada, drogada, casi asesinada, porque sabía la verdad. Miró a Fernanda y ya no sintió rabia. Sintió asco. «Sal de mi casa». Fernanda levantó la cabeza, con los ojos desorbitados. «Daniel, podemos hablar, podemos arreglar esto». Daniel gritó. «¡Sal de mi casa! ¡Ahora!». Fernanda retrocedió asustada. Daniel sacó el celular, le llamó a su abogado, aunque era tarde, y le dijo que necesitaba un divorcio. Urgente. Luego colgó, miró a Fernanda de nuevo y dijo, «Tienes hasta mañana por la mañana para recoger tus cosas y largarte. Y no te acerques a Pedro, no te acerques a mi mamá, no te me acerques a mí». Se acabó. Fernanda intentó hablar, intentó explicarse, pero Daniel ya había salido del cuarto. Bajó las escaleras, tomó las llaves del coche y volvió al hospital. Necesitaba estar cerca de su madre. Necesitaba pedirle perdón, necesitaba decirle que se había equivocado, que había sido un ciego, que había elegido las cosas incorrectas. Cuando llegó al hospital, ya pasaba de la medianoche. Los pasillos estaban silenciosos. Daniel entró al cuarto de su madre
y encontró a Rosa todavía ahí, sentada junto a la cama, sosteniendo la mano de doña Elena. Rosa, que era su empleada, estaba ahí, de madrugada, cuidando a su madre como si fuera de la familia. Rosa miró a Daniel y vio en su rostro que algo había pasado. «No», preguntó. Solo se levantó, dijo que iba por un café y los dejó solos. Daniel se acercó a la cama despacio, miró a su madre durmiendo, tomó su mano y comenzó a hablar en voz baja. «Mamá, lo arruiné todo. Tú siempre lo supiste, ¿verdad? Siempre viste que algo andaba mal con Fernanda, pero no quise escuchar. Estaba tan ocupado tratando de ser alguien que se me olvidó de dónde vengo. Se me olvidó de ti». La voz se le quebró. «Y casi te pierdo por eso». Elena se movió en la cama. Él le apretó la mano y continuó. «Descubrí la verdad. Sobre Pedro, sobre la traición. Y ahora entiendo por qué tenías que ser alejada, porque tú lo sabías. Pero se acabó, mamá. Terminé con ella». Se quedó ahí, sosteniendo la mano de su madre, hasta que el sol comenzó a asomarse por la ventana. Rosa volvió en algún momento. Trajo café, pero Daniel apenas lo tocó. Cuando Elena finalmente despertó, ya era mediodía. Abrió los ojos despacio, confundida. Vio los aparatos, el suero, las paredes blancas, y entonces vio a su hijo sentado junto a la cama con los ojos rojos, el rostro cansado. Daniel se inclinó hacia ella. «Mamá, estás en el hospital, ya estás a salvo. Rosa te trajo de vuelta». Elena lo miró por un largo rato. Luego, con mucho esfuerzo, le apretó la mano. «¿Viniste?», dijo con la voz débil. Daniel asintió, con las lágrimas corriendo. «Vine, mamá. Y ya no me voy a ir, te lo prometo». Elena cerró los ojos de nuevo, pero esta vez había un atisbo de sonrisa en su rostro. En los días siguientes, mientras Elena se recuperaba, Daniel reorganizó su vida. Fernanda se fue de casa, llevándose solo su ropa. Intentó llamar, pero Daniel la bloqueó. El divorcio estaba en proceso, y él quería la custodia total de Pedro. Fernanda podría visitarlo, pero bajo supervisión. La cuestión de Pedro era difícil. Daniel sabía que el niño no era su hijo biológico, pero era el niño que él había arrullado, al que había visto dar sus primeros pasos, al que le había enseñado a decir papá. Habló con su madre sobre eso, una tarde en que ella ya estaba mejor. «Mamá», preguntó, «¿qué hago con Pedro? No es mi hijo de sangre, pero yo lo crié». Elena lo miró con sabiduría. «Hijo, la sangre no hace a la familia. El amor sí. Si tú amas a ese niño, si elegiste ser su papá, entonces eres su papá. Lo demás no importa». Daniel sintió que se le quitaba un peso de encima. Tenía razón. Él seguiría siendo el papá de Pedro, lo protegería, se aseguraría de que creciera sabiendo lo que era el amor de verdad. Cuando le dieron el alta a Elena, 2 semanas después, Daniel la llevó a casa. No a la suya, sino a la casa grande donde él vivía. Remodeló una recámara en la planta baja, puso todo como a ella le gustaba, y Rosa, que había perdido su trabajo cuando Fernanda se fue contratada de nuevo. Pero esta vez no como empleada, como confidente, como parte de la familia. La vida comenzó a tomar una nueva forma. Elena volvió a cocinar, a cuidar a su nieto, a caminar descalza por el patio. Daniel empezó a trabajar menos, a estar más presente, a escuchar antes de decidir, y Pedro crecía rodeado de amor verdadero, pero la herida seguía abierta. Daniel sabía que antes de seguir adelante por completo, necesitaba confrontar a una última persona. Marcos, el hombre al que había llamado amigo. Así que, un sábado por la tarde, Daniel concertó una cita en un café del centro de Querétaro. Cuando los dos se sentaron frente a frente, Daniel lo miró a los ojos y vio lo que siempre había estado ahí: falsedad. El café estaba lleno para ser sábado por la tarde. Daniel y Marcos se sentaron en una mesa al fondo, lejos del bullicio. Marcos sonreía, relajado, sin imaginar lo que estaba por venir. Pidió un capuchino, comentó sobre el clima, preguntó cómo estaba Pedro. Daniel no respondió ninguna de las preguntas, solo lo miró en silencio hasta que la sonrisa de
Marcos comenzó a desvanecerse. «¿Qué pasa? Estás muy serio». Daniel respiró hondo. «Ya sé todo, Marcos. Sé que Pedro es tu hijo. Sé que tú y Fernanda me traicionaron». El rostro de Marcos se puso pálido. Abrió la boca para hablar, pero no le salió nada. Daniel continuó con la voz firme pero cargada de dolor. «¿Y sabes qué es lo peor? Ni siquiera es la traición. Es que seguiste viniendo a mi casa, cenando conmigo, jugando a la pelota con Pedro, fingiendo ser mi amigo, sabiendo que el hijo que yo creía que era mío era tuyo. Eso es bajo, Marcos, demasiado bajo». Marcos intentó explicarse. «Daniel, te lo puedo explicar. Fue un error, fue una sola vez, nunca quise que esto pasara». Daniel levantó la mano, interrumpiéndolo. «No quiero explicaciones, no quiero disculpas, no quiero oír que fue solo una vez, porque tuviste años para decirme la verdad. Años en los que me viste criar a tu hijo, me viste amarlo, me viste soñar con su futuro. Y te callaste. Elegiste callarte. Así que no vengas ahora a decir que fue un error. Un error es algo que se arregla, tú solo lo escondiste». El silencio entre ellos fue pesado, denso. Marcos tenía la cabeza gacha, las manos temblorosas sosteniendo la taza de café que ni siquiera había probado. Daniel continuó. «Solo quiero que desaparezcas de mi vida. Ya no eres mi amigo, no eres nada para mí. Y si intentas acercarte a Pedro, si intentas reclamar algo, voy a hacer lo que sea necesario para mantenerte lejos. Porque podrá tener tu sangre, pero es mi hijo, yo lo crié. Yo fui el que se despertó de madrugada cuando lloraba. Yo le enseñé a caminar, yo voy a estar ahí cuando me necesite. Tú solo eres un extraño que cometió un error». Marcos levantó la vista, y por primera vez Daniel vio algo parecido al remordimiento en sus ojos. «Daniel, lo siento mucho, de verdad. Lo arruiné todo. Arruiné nuestra amistad. Arruiné tu matrimonio, lo arruiné todo. Y voy a tener que vivir con eso el resto de mi vida. Pero necesitas saber que nunca quise lastimarte». Daniel negó con la cabeza, con una sonrisa amarga en los labios. «No importa lo que querías, Marcos. Importa lo que hiciste. Y lo que hiciste fue imperdonable». Daniel se levantó, dejó dinero en la mesa para pagar el café, que ni había tocado, y se fue. No miró hacia atrás. No tenía nada más que decir. Ese capítulo estaba cerrado, y era hora de seguir adelante. En los meses siguientes, la vida de Daniel cambió por completo. Vendió la casa grande donde había vivido con Fernanda, esa casa que había sido escenario de tantas mentiras, y compró otra más pequeña, más acogedora, en un barrio tranquilo de Querétaro. Su madre tenía una recámara en la planta baja, cerca de la cocina, con una ventana que daba al jardín donde podía ver los árboles y escuchar a los pájaros. Rosa vivía en un pequeño cuarto en la parte de atrás, pero pasaba la mayor parte del tiempo dentro de la casa, ayudando con Pedro, platicando con doña Elena, cocinando. Los tres formaban una familia extraña, improvisada, pero verdadera. Una familia que no había sido planeada, pero que se había construido en el amor, la gratitud y el perdón. Daniel redujo drásticamente los viajes de trabajo. Delegó más responsabilidades a sus gerentes. Contrató a un equipo más grande. Empezó a estar más presente. Todas las mañanas, antes de irse a la oficina, desayunaba con su madre. Platicaban de cosas sencillas, de las plantas que ella estaba cultivando en el jardín, del clima, de los planes para el fin de semana, de Pedro y las cosas graciosas que había dicho el día anterior. Y Daniel se daba cuenta, cada día, de cuánto había perdido en esos años en que estuvo obsesionado con construir un imperio. Había perdido conversaciones, risas, momentos. Había perdido a su madre, pero ahora la estaba recuperando. Despacio, día tras día, construyendo una nueva relación, más verdadera, más cercana. Elena, que había vuelto del rancho frágil, demasiado delgada, con la salud quebrantada y el espíritu casi destruido, estaba renaciendo. Volvió a sonreír, esa sonrisa suave que le iluminaba el rostro. Volvió a hacer sus caminatas por la mañana,
respirando el aire fresco, saludando a los vecinos. Volvió a cocinar los platillos que a Daniel le encantaban de niño, ese pollo con mole, ese pan de elote cremoso, ese arroz rojo que solo ella sabía hacer. Volvió a cuidar las plantas con cariño, regando una por una, hablándoles como si fueran viejas amigas. Volvió a cantar mientras arreglaba la casa, esas canciones antiguas que cantaba cuando Daniel era pequeño. Y volvió a contarle cuentos a Pedro antes de dormir, cuentos de cuando ella era niña, de cuando Daniel era bebé. Cuentos inventados llenos de príncipes y princesas y finales felices. Y el niño, que ahora tenía apenas 2 años y medio, estaba creciendo rodeado de amor. Le decía abue a Elena, con esa pronunciación enredada de niño. Le decía tía a Rosa y le decía papá a Daniel. Y para Daniel, eso era todo lo que importaba. No importaba el ADN, no importaba la biología, importaba el amor, importaba la presencia, importaba estar ahí, todos los días, construyendo recuerdos, creando vínculos, siendo una familia. El divorcio se finalizó 6 meses después de que todo saliera a la luz. Fernanda no peleó la custodia. Sabía que no tenía cómo ganar, no después de todo lo que había hecho, no después de haber drogado a su propia suegra y haberla dejado consumirse en un rancho aislado. Daniel le permitió visitar a Pedro una vez al mes, pero siempre con supervisión. Rosa o Elena se quedaban cerca. Nunca dejaban al niño completamente solo con ella. Y las pocas veces que Fernanda aparecía, traía regalos caros, bonitos, pero que Pedro apenas miraba. El niño no tenía un vínculo con ella. Para él, esa mujer era casi una extraña que aparecía de vez en cuando. La madre verdadera en su corazón era la abuela que hacía pan de elote, que contaba cuentos, que lo abrazaba cuando lloraba. Elena observaba esas visitas desde lejos. No por desconfianza, aunque desconfianza tenía y con razón, sino por protección, porque ahora ella estaba ahí para proteger a su nieto, para asegurarse de que nada malo le pasara a ese niño, de que creciera seguro, amado, sin los traumas que ella misma había vivido. Fernanda intentó acercarse a Elena una vez, unos meses después del divorcio. Fue en una de esas visitas, cuando estaba dejando a Pedro de vuelta. Se detuvo en la puerta, miró a Elena que estaba en la sala doblando ropa y dijo con la voz temblorosa: «Doña Elena, lo siento mucho por lo que hice. Tenía miedo, estaba desesperada y me equivoqué. Me equivoqué mucho». Elena dejó lo que estaba haciendo, puso la ropa sobre la mesa y la miró por un largo rato. No con rabia, no con odio, aunque tenía motivos de sobra para sentir ambos, sino con una tristeza profunda, una decepción que iba más allá de las palabras. «Tú intentaste borrarme, Fernanda», dijo Elena con la voz calmada pero firme. «Intentaste sacarme de la vida de mi hijo, de mi nieto. Me drogaste, me encerraste, me dejaste sola pensando que me iba a morir. Y casi lo logras. Así que no vengas a pedir perdón ahora, como si fuera algo simple. El perdón es algo que se conquista con acciones, no que se pide con palabras bonitas». Fernanda bajó la cabeza, con las lágrimas corriéndole por el rostro. Intentó hablar, pero la voz se le ahogó. Elena continuó, con los ojos fijos en ella: «No voy a impedirte que veas a Pedro, porque necesita a su madre, aunque no seas la madre que se merece. Pero no esperes que yo olvide, porque no lo voy a hacer. No voy a olvidar el miedo que sentí. No voy a olvidar las noches que pasé pensando que iba a morir sola. No voy a olvidar que elegiste destruirme para proteger tus mentiras». Fernanda asintió, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se fue sin decir nada más. Y desde ese día, nunca más intentó hablar con Elena. Solo venía, se llevaba al niño por unas horas y lo devolvía. Era lo máximo que Elena permitía, y era lo máximo que Fernanda merecía. Con el tiempo la herida comenzó a cicatrizar. No por completo, porque algunas heridas nunca cierran de verdad, dejan cicatrices que uno carga para siempre, pero lo suficiente para que la vida volviera a tener color, sabor, propósito.
Daniel volvió a ser el hijo que Elena había criado, ese muchacho atento que se preocupaba por ella, presente, detallista, cariñoso, y Elena volvió a ser la madre que él siempre tuvo, pero que había olvidado valorar en los últimos años. Los dos platicaban más, reían más, se abrazaban más, y Pedro crecía viendo eso, aprendiendo que la familia no es perfecta, pero es verdadera, que la gente se equivoca, pero puede redimirse, que el amor, el verdadero, sobrevive a todo. Rosa, que había sido solo una empleada años atrás, se convirtió en la mejor amiga de Elena. Las dos pasaban horas platicando en la cocina, tomando café, recordando viejas historias, compartiendo sueños y miedos. Rosa le contaba sobre su vida en Oaxaca, sobre sus hijos que ya estaban grandes e independientes, y Elena la escuchaba, la aconsejaba, le daba ánimos, y juntas formaban una red de apoyo que sostenía a esa familia, porque la familia, aprendieron en la práctica, no es solo sangre, es elección, es presencia, es cuidado, es lealtad. Un domingo por la tarde, soleado, casi un año después de todo lo que había pasado, Daniel y Elena estaban sentados en la terraza, viendo a Pedro jugar en el jardín. El niño corría detrás de una pelota, riendo a carcajadas, con el pelo alborotado, la cara sucia de tierra. Y Daniel miró a su madre y le dijo: «Mamá, gracias por todo, por haberme criado sola, por haber luchado por mí, por haberme perdonado». Elena sonrió, esa sonrisa suave que solo ella tenía. «Hijo, soy tu madre. Es lo que hacemos las madres». Daniel tomó su mano, la apretó con cariño. «Lo sé, pero casi te pierdo, y si no hubiera sido por Rosa, te habría perdido». Elena se giró hacia él, con los ojos llenos de emoción. «Pero no me perdiste, Daniel, aquí estoy, y voy a estar aquí siempre que me necesites, porque es lo que hacemos las madres. Nunca nos rendimos». Se quedaron ahí, en silencio, viendo al nieto jugar, escuchando a los pájaros, sintiendo la brisa de la tarde. Y en ese momento, Daniel entendió. Entendió que el éxito que había buscado toda su vida no estaba en las propiedades, en los contratos, en el dinero. Estaba ahí, en esa terraza, con su madre al lado, su hijo jugando en el jardín, la casa llena de vida. Ese era el verdadero éxito. La historia de Elena, Daniel y Fernanda no terminó con un final feliz en el sentido tradicional de los cuentos de hadas. Terminó con una reconstrucción, con perdón donde fue posible, con distancia donde fue necesario, con amor donde siempre debió haber estado desde el principio. Fernanda continuó viviendo su vida en otra ciudad a la que se había mudado, tratando de empezar de nuevo lejos del juicio de todos los que sabían lo que había hecho. Daniel continuó manejando sus negocios, pero ahora con prioridades completamente diferentes, con la familia siempre en primer lugar, y Elena continuó siendo la matriarca, la base sólida, el centro de todo, porque las madres, incluso cuando son olvidadas, incluso cuando son heridas, incluso cuando son casi destruidas, siguen amando, siguen esperando, siguen creyendo. ¿Y Pedro? Pedro creció sabiendo que la familia es complicada, pero que el amor es simple. Creció sabiendo que a veces la gente se equivoca feo, pero que el perdón es posible cuando hay arrepentimiento verdadero. Creció sabiendo que la mujer que lo engendró no era perfecta, pero que el papá que lo amaba era un papá de verdad, sin importar la genética. Y creció sabiendo que la abuela, que casi perdió antes de poder conocerla bien, era la persona más fuerte que conocería en toda su vida. Porque ella había sobrevivido a lo imposible, había luchado cuando ya no tenía fuerzas, había vuelto cuando todos pensaban que ya no volvería. Y cuando el silencio finalmente dejó de gritar, lo que quedó fue el sonido de la vida, el sonido de risas en el jardín, de pláticas en la cocina, de cuentos antes de dormir, de abrazos apretados, de te amo, dichos sin miedo. El sonido de una familia que se había hecho pedazos, que había sido casi destruida, pero que había elegido reconstruirse. No de la misma forma que era antes, porque eso sería imposible,
sino de una forma mejor, más honesta, más verdadera, más fuerte, forjada en el fuego del dolor y la superación. Porque al final, lo que importa no es cuántas veces la vida te derriba con sus golpes inesperados, es cuántas veces te levantas, te sacudes el polvo y continúas. Y Elena, con toda esa fuerza silenciosa que impresionaba a todos los que la conocían, se había levantado, y había levantado a toda su familia con ella, como un árbol fuerte que protege con su sombra, porque eso es lo que hacen las madres, nunca se rinden, incluso cuando el mundo entero se rinde con ellas, incluso cuando son olvidadas, traicionadas, lastimadas, ellas continúan, luchando, amando, esperando, creyendo, y al final, siempre, siempre, ellas vencen, porque el amor de una madre es la fuerza más poderosa que existe en este mundo. Fin de la historia. Querida audiencia, esperamos que la historia de Elena, Daniel y toda esta familia haya tocado su corazón. Si te emocionaste, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana. Te esperamos en el próximo episodio.